Aplicaciones de la antidiferenciación en la resolución de ecuaciones diferenciales. El objetivo de este video es que logres aprender a resolver ecuaciones diferenciales de tipo simple, resolver problemas relacionados con la física y con condiciones iniciales, y por último, resolver problemas particulares de crecimiento y de crecimiento exponencial. Lo primero que debemos hacer es definir en qué consiste una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial va a ser aquella ecuación en la que intervienen las derivadas de una función. Es decir, nosotros conocemos solamente cómo varía la función, pero no conocemos la función original. A esto es lo que nosotros llamamos una ecuación de tipo diferencial. Las ecuaciones diferenciales que conoceremos en este video son aquellas de tipo más elemental. Y el objetivo es conocer algunas técnicas básicas para poder resolverlas. Las ecuaciones se pueden clasificar en ecuaciones de primero, segundo, tercero o cuarto orden, así sucesivamente, dependiendo de cuál derivada está involucrada. Mejor dicho, de cuál es la mayor derivada involucrada en la ecuación diferencial. Así, por ejemplo, si tenemos solamente la primera derivada en la ecuación diferencial, o la derivada de mayor orden corresponde a la primera derivada, vamos a tener una ecuación de primer orden. Si por otro lado la mayor derivada corresponde a una segunda derivada, sería una de segundo orden. Si tenemos a una tercera derivada, va a ser la de tercer orden. Y así sucesivamente. Nosotros tenemos que recordar cuando vimos el proceso de antidiferenciación que el proceso de encontrar la antiderivada correspondía a que nos daban una función f de x y teníamos que encontrar una función f mayúscula de x tal que si yo derivaba de esta función f mayúscula de x me va a dar por resultado la función f minúscula de x, lo que también lo podíamos denotar por la derivada de la función f mayúscula con respecto a la variable x va a ser igual a la función f minúscula de x. Si por otro lado nosotros hacemos que y sea la función f mayúscula de x, al momento de reemplazar podemos tener que la primera derivada de y con respecto a x va a corresponder a la función f minúscula de x, que es la función que a nosotros nos van a estar dando. Definición: la ecuación de y a de x igual a f minúscula de x va a ser una ecuación diferencial de primer orden y sus soluciones son las funciones y igual a f mayúscula de x más c. Es decir, vamos a trabajar con la antiderivada, tal que la primera derivada de la función f mayúscula de x va a ser igual a la función f minúscula de x. Esto es que sus soluciones son las antiderivadas de f minúscula de x. Las soluciones de y a de x igual a fx van a estar dadas por el proceso de integración. O sea, para poder resolver esta ecuación diferencial de la primera derivada, lo único que tenemos que hacer es integrar aquella función en función f minúscula de x, siempre con respecto a la variable x, es decir, va a estar multiplicado por la diferencial de x. Y esto va a corresponder a la primitiva general, es decir, f mayúscula de x más una constante de integración. Nosotros cada vez que tenemos una antiderivada general o la integral, mejor dicho, lo que vamos a encontrar son las soluciones, pero van a ser una familia de funciones, es decir, van a ser una infinidad de curvas, tales que van a cumplir la condición inicial de que, dado un número en su dominio, ¿cierto?, todas van a tener la misma pendiente de la recta tangente, es decir, que f mayúscula prima de x, es decir, la primera derivada de f mayúscula de x, va a estar dando la pendiente de la recta tangente. Si por otro lado nosotros queremos que esta curva corresponda, ¿no es cierto?, o pase por un punto x, x sub 0, y sub 0 del plano, si este punto pertenece al dominio de la familia, entonces va a existir una única curva de la familia que satisface la condición de contener al punto. Es decir, va a tener eh, una solución particular. Veamos ahora algunos ejemplos. Si por ejemplo
queremos resolver la ecuación diferencial de y dividido en dx igual a 3x cuadrado menos 1, lo que nosotros tenemos que hacer es un proceso de integración. Pero antes de realizar el proceso de integración, vamos a tener que hacer lo que se llama una separación de variables. A un lado dejamos el diferencial y al otro lado queda multiplicando el diferencial de x a la función que teníamos ahí, que era 3x cuadrado menos 1. Luego realizamos el proceso de integración tanto al lado derecho como al lado izquierdo de la igualdad. La integral de dy corresponde directamente a y. Y la integral de 3x cuadrado menos 1, por ser un polinomio, va a corresponder, ¿no es cierto?, a x cubo menos x más la constante de integración. Como pueden ver, la constante de integración solamente la dejamos a un lado de la igualdad. Así vamos a tener que las soluciones de la función derivada de y con respecto a x igual a x cuadrado menos 1, es decir, una ecuación diferencial, va a corresponder a una familia de funciones que son del tipo f mayúscula de x igual a x al cubo menos x más una constante. Ejemplo 2. La solución de la ecuación diferencial de y a de x igual a 2x va a corresponder a la antiderivada general y igual a x cuadrado más c. Ustedes pueden corroborar esto realizando los pasos anteriormente descritos. Si nosotros nos vamos a un análisis gráfico, vamos a tener que para cada valor de c, la gráfica corresponde a una parábola. Y acá nosotros graficamos algunas en particular. Por ejemplo, la curva negra, la parábola negra, corresponde a la parábola cuya constante es menos 2. La que está de color rojo corresponde a una constante menos 1, amarillo corresponde a una constante 0, la azul a una constante 1, la cian a una constante 2, la marrón a una constante igual a 3 y la morada una constante igual a 4. Como nosotros hablamos anteriormente, tenemos que la solución de la ecuación diferencial de y a de x igual a 2x corresponde a una antiderivada general de la forma igual a x cuadrado más c. Podemos plantear el siguiente problema. Si nos piden determinar la curva de la ecuación y igual a f mayúscula de x, que pasa por el punto menos 1,2 y que además de eso la pendiente de la recta tangente a la curva en cada punto corresponde a dy de x igual a 2x, estaríamos aplicando la solución del ejemplo anterior. Es decir, nosotros vamos a tener una solución que va a ser de la forma igual a x cuadrado más c. Ahí estaría la familia de soluciones. Sin embargo, como tenemos la condición inicial de que pase por el punto menos 1,2, no nos sirven todas las curvas. En la gráfica que aparece ahí en su pantalla, podemos ver directamente que la única curva que pasa por el punto menos 1,2 corresponde a la gráfica con azul. Y la gráfica con azul corresponde a una constante igual a 1. Por lo tanto, la única parábola que nos está sirviendo corresponde a y igual a x cuadrado más 1. Y esa sería la solución particular de nuestra ecuación diferencial bajo la condición de que pase por el punto menos 1,2. Ejemplo 3. Si tenemos una partícula que está en movimiento rectilíneo y tiene una velocidad que depende del tiempo, es decir, v de t va a ser igual a la ecuación t cuadrado menos 2t más 1, ¿cómo podríamos encontrar la ecuación de posición en función del tiempo? Es decir, s igual a s de t del movimiento de esta partícula. Lo que nosotros tenemos que saber es que si tenemos la velocidad en función del tiempo, eso corresponde a la primera derivada de la posición en función del tiempo. Por lo tanto, realizando una separación de variables, nos queda que la diferencial de s va a ser igual a la velocidad en función del tiempo multiplicado por la diferencial de t, y por lo tanto podemos realizar el proceso de integración a ambos lados de la igualdad. La integral de la diferencial de s corresponde a la función s, es decir, s de t, y eso va a ser igual a la integral de la velocidad en función del tiempo multiplicado por
la diferencial de t. Hacemos el reemplazo, recordemos que la velocidad en función del tiempo está dada por la función t cuadrado menos 2t más 1. Y ahí estamos trabajando con la integración de una función de tipo polinomial. Así que aplicamos directamente la regla trabajadas anteriormente y nos queda que la función de posición en función del tiempo va a estar dada por la regla 1/3 de t al cubo menos t cuadrado más t más una constante de integración. Esta última corresponde a una solución general de la ecuación de velocidad en función del tiempo y correspondiente a la primera derivada de la función posición en función del tiempo. Si bien hemos encontrado una familia de soluciones, esta solución ha quedado indeterminada, ya que no tenemos una única solución, una única función que satisfaga esta condición. Sin embargo, nosotros podemos dar valores iniciales para determinar un valor particular de la constante. Podemos encontrar la ecuación de movimiento si ponemos algunas condiciones, como por ejemplo que en el instante inicial, es decir, para un tiempo igual a 0, se cumpla que la posición de la partícula sea también la posición 0. Es decir, que cuando S es igual a 0, se realiza cuando t es igual a 0, o también lo podemos escribir como que la imagen del tiempo 0, del tiempo inicial, corresponda a 0. Para poder resolver esto simplemente vamos a tener que hacer un reemplazo. Reemplazando estos valores, es decir, s igual a 0 y t igual a 0, en la solución general, vamos a obtener un valor específico para c, y que en este caso tendría que ser forzosamente 0. Y la solución particular de la ecuación de velocidad en función del tiempo t cuadrado menos 2t más 1, con la condición de que t es 0 cuando s es 0, va a ser la función y igual a 1/3 de t cubo menos t cuadrado más t. También podemos resolver una ecuación de segundo grado. Hasta ahora hemos trabajado solamente con ecuaciones de primer grado. Ecuaciones diferenciales de primer grado o de primer orden. Acá nos enfrentamos frente a una segunda derivada de y con respecto a x, que va a ser la función que a nosotros nos dan. Por ejemplo, si nos piden encontrar la solución de la ecuación diferencial, segunda derivada de y con respecto a x igual a 5x cuadrado más 1. El proceso es bastante similar. Lo que sí debemos recordar es que si tenemos la segunda derivada de y con respecto a x, eso corresponde a la derivación de la primera derivada de y con respecto a x con respecto a la variable x. Lo que denotamos como d dividido en dx multiplicado por dy dividido en dx igual a 5x cuadrado más 1, que era la regla de correspondencia. Realizamos una primera separación de variables donde tenemos d a un lado multiplicando a la primera derivada de y con respecto a x, y igual a 5x cuadrado más 1 multiplicando a la diferencial de x. Realizamos el proceso de integración a ambos lados de la igualdad. Recordemos que la integral es la inversa de la diferencial, por lo tanto la integral de d se anula la integral con el d y nos queda simplemente la primera derivada de y con respecto a x. Esto al lado izquierdo, y al lado derecho vamos a tener la integración de un polinomio y aplicar directamente la propiedad de linealidad de la integral. Nos quedaría 5/3 de x al cubo más x más una constante de integración que denominamos c1. Ahora, si bien hemos encontrado la función primera derivada, ese no es nuestro objetivo. Nosotros tenemos que encontrar la función original que satisfaga que la segunda derivada sea la regla correspondiente que está dada ahí, 5x cuadrado más 1. Por lo tanto, nos falta encontrar ese y, o esa función y en función de x. Por lo tanto, tenemos que nuevamente realizar el proceso. Hacemos la separación de variables, tenemos di a un lado de la igualdad y al otro lado 5/3 de x cubo más x más la constante 1 de integración multiplicada por la diferencial de x. Recordemos que la integral de di corresponde directamente a y el otro corresponde a un polinomio, por lo tanto nos quedaría
5 doceavos de x a la cuarta más un medio de x al cuadrado, más la constante de integración por x, más una segunda constante de integración. Veamos un ejemplo para esta situación que tenemos que resolver una segunda derivada. Si sabemos que una partícula se mueve en línea recta con una aceleración en función del tiempo igual a 3 veces el tiempo más 1. Y además de eso tenemos la condición de que su velocidad en el instante 0, es decir, su velocidad inicial, corresponde a menos 2 centímetros por segundo y su posición inicial es en el instante 0, corresponde a 10 centímetros. Tenemos que determinar la función de posición, es decir, hay que encontrar s de t. Para poder resolver esto tenemos que saber que la aceleración en función del tiempo corresponde a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y por otra parte que la velocidad en función del tiempo corresponde a la primera derivada de la función posición con respecto al tiempo. De modo que la función de posición se va a poder encontrar en un doble proceso de integración y las constantes de integraciones se van a determinar utilizando las condiciones iniciales, es decir, las condiciones para la velocidad en el instante 0 y la condición para la posición en el instante 0. Entonces tenemos, resumiendo, que la aceleración en función del tiempo corresponde a 3t más 1, que la velocidad en el instante 0 corresponde a menos 2 centímetros por segundo y que la posición en el instante 0 corresponde a 10 centímetros. Y además de eso, la aceleración es la segunda derivada de la posición en función del tiempo y la velocidad corresponde a la primera derivada de la posición en función del tiempo. Recordemos que si tenemos una segunda derivada, esto corresponde a la derivada con respecto al tiempo de la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Hacemos una separación de variables, nos queda d multiplicando a la primera derivada de la posición en función del tiempo, y al otro lado nos quedaba el 3t más 1 multiplicado por la diferencial de t. Integramos ambos lados de la igualdad, nos quedaría en el lado izquierdo la derivada de s con respecto a t, igual a, y directamente integramos el polinomio que sería 3 medios de t cuadrado más t más una constante 1. Sin embargo, nosotros sabemos que en el instante 0 nos tiene que dar por resultado menos 2. Por lo tanto, la única forma que nos dé resultado menos 2 es que el c valga menos 2. Así nosotros tenemos que ds es a de t corresponde a 3 medios de t cuadrado más t menos 2. Por otra parte, nosotros sabemos que hemos encontrado directamente la primera derivada. Sin embargo, el objetivo es encontrar la posición en función del tiempo. Así que nuevamente hacemos una separación de variables y nos queda que ds corresponde a 3 medios de t cuadrado más t menos 2 multiplicado por dt. Integramos ambos lados de la igualdad y quedaría, ¿no es cierto?, que la integral de ds va a ser igual a la integral de 3 medios de t cuadrado más t menos 2 multiplicado por dt. Y eso directamente integrando quedaría la integral de ds, que sería s igual a 1 medio de t al cubo más 1 medio de t cuadrado menos 2t más una segunda constante de integración. Y aquí tenemos que ir nuevamente a las condiciones iniciales y sabemos que en el instante 0 el resultado nos tiene que dar 10 centímetros. Por lo tanto, el valor de la constante 2 debe corresponder a 10. Y ahí hemos encontrado la función de posición con respecto al tiempo, que era lo que nos estaban pidiendo inicialmente. Ecuaciones de variables separables. Hay un tipo de ecuaciones diferenciales que son más generales que las que ya hemos trabajado. Incluso podríamos decir que las que hemos trabajado son un caso particular de esto. Cuando nosotros tenemos una primera derivada de y con respecto a x, igual a una función que depende solamente de x dividido en una función que depende solamente de y, se puede anotar, ¿no es cierto?, separando lo que tiene x en un lado y lo que tiene y en otro lado con sus respectivas diferenciales. Es decir, g de y, la función que solamente depende de y, multiplicado por la diferencial de
va a ser igual a la función que depende solamente de x multiplicado por la diferencial de x. Y solución va a estar dada por el proceso de integración a ambos lados de la igualdad y más la constante de integración que va a estar agregada en el lado derecho. Estas ecuaciones se conocen como las ecuaciones de variables separables y serán las ecuaciones de variables separables de utilidad para resolver los problemas de crecimiento y decrecimiento exponencial. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos que resolver la ecuación diferencial de y a de x igual a 2y dividido en x con x distinto de 0. Acá podemos ver de que hay una función que depende solamente de x y hay una función que depende solamente de y. Y recuerden que además de eso tenemos que tener la función que depende de x corresponde al numerador y la función que depende de y corresponde al denominador. Así vamos a tener que f de x corresponde a 1 dividido en x y g de y corresponde a 1 dividido en 2y. Realizamos la multiplicación, al lado derecho quedaría g de y multiplicado por la diferencial de y, es decir, de y dividido en 2y. Y al lado derecho va a quedar f de x multiplicado por la diferencial de x, es decir, nos queda de x dividido en x. Integramos a ambos lados y sumamos la constante de integración que llamamos como C1. La integral de di dividido en 2i corresponde a un medio del logaritmo natural del valor absoluto de y la integral de dx dividido en x corresponde al logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración. Acá podemos hacer acomodos algebraicos. Como tenemos ese 1 medio y lo que nosotros no queremos saber es cuánto vale 1 medio del logaritmo natural de y, sino que queremos saber cuál es la función y. Por lo tanto, primero multiplicamos por 2, nos quedaría logaritmo natural del valor absoluto de y igual a 2 veces el logaritmo natural del valor absoluto de x más 2 veces la constante 1. Sabemos que si tenemos una constante, eso lo podemos acomodar como un logaritmo, por lo tanto, eso lo llamamos el logaritmo natural de un c cualquiera, un c particular. Entonces, ese fue el único cambio. Y por otra parte, nosotros sabemos que si tenemos una constante multiplicando a un logaritmo, eso va a quedar como exponente de la cifra logarítmica o lo que esté dentro del logaritmo. Es decir, el logaritmo natural de el valor absoluto de y va a ser igual al logaritmo natural de x cuadrado más el logaritmo natural de c. Ahora, por propiedad de los logaritmos, si tenemos la suma de logaritmos, va a ser igual al producto o al logaritmo del producto cuando estamos trabajando en la misma base. Por lo tanto, el logaritmo natural del valor absoluto de y sería igual al logaritmo natural de el c multiplicado por el x cuadrado. Y así nosotros podemos realizar la exponencial a ambos lados de la igualdad y nos va a quedar que el y va a ser igual a c multiplicado por x cuadrado y con la condición de que el c tiene que ser mayor que 0. Veamos un ejemplo. Si queremos encontrar la solución particular de la función de y dividido en dx igual a x dividido en y cuadrado con las condiciones iniciales igual a 3 y x igual a 2, lo que debemos hacer es realizar la separación de variables. Todo lo que tenga y a un lado, todo lo que tenga x al otro. Así nos quedó y cuadrado de y igual a x de x. Acá la función f de x corresponde a x y la función g de y corresponde a y cuadrado. Aquí la función f de x corresponde a x y la función g de y corresponde a y cuadrado. Integramos ambos lados de la igualdad y nos va a quedar la integral de y cuadrado con respecto a la variable y la integral de x con respecto a la variable x más la constante de integración. Integramos y nos queda 1/3 de y al cubo, va a ser igual a 1 medio de x cuadrado más la constante de integración. Y esto implica, como nosotros no nos interesa saber lo que pasa con 1/3 de y cubo, sino que es saber cuánto vale la función y, lo dejamos como la raíz cúbica de 3 medios de x cuadrado más la constante de integración.
Si reemplazamos en esta última ecuación los valores y igual a 3 y x igual a 2, vamos a obtener que la constante corresponde a 7. Y así la solución particular va a ser igual la función y igual a raíz cúbica de 3 medios de x cuadrado más 7. Crecimiento y decrecimiento exponencial. La definición dice que una cantidad q de t va a crecer exponencialmente o va a decrecer exponencialmente si el ritmo de crecimiento o razón de cambio es proporcional a su tamaño. Esto corresponde a que la derivada de q de t, es decir, la cantidad q de t, con respecto a dt, es decir, corresponde al tiempo, va a ser igual a una constante multiplicado por q de t. El signo de K determina si el crecimiento va a ser de crecimiento o de crecimiento. Y Q de t es el tamaño de la población en un instante particular o en un tiempo particular. La solución de la ecuación diferencial de con respecto a t de Q de t va a ser igual a K por Q de t. Se obtiene por el método de las variables separables vistas anteriormente. Y en general, esto es el video referente a ecuaciones diferenciales.